Bien, para nuestro análisis de hoy nos metemos de lleno en una escena, de una tensión increíble en el Evangelio de Juan. Sí, es realmente fuerte. Estamos en Jerusalén, es una fiesta, y de repente Jesús se para frente a todos y los acusa, así, a quemarropa. Directísimo. Moisés les dio la ley, ¿verdad? Pues ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué entonces buscan matarme? ¿Y las reacciones? Bueno, lo desestiman por completo. Totalmente, le gritan, tienes un demonio, ¿quién busca matarte? Y bueno, nuestra idea hoy es tratar de desentrañar este choque, ¿no? O sea, ¿de qué ley está hablando? ¿Y por qué esa acusación de hipocresía es una bomba de tiempo? Es que la escena es explosiva, y para entender de dónde viene esa explosión, hay que retroceder un poquito a un evento clave que se menciona en los textos en el capítulo 5 de Juan. Ah, claro, el contexto. Exacto. Justo antes de esto, Jesús había sanado a un hombre que era paralítico, y lo hizo en sábado. El famoso conflicto del sábado. Ese mismo. Y por esa sola acción, los líderes religiosos ya estaban literalmente conspirando para matarlo. Y no era solo por la regla del sábado, sino porque Jesús afirmaba que Dios era su propio Padre. O sea, se estaba poniendo a su mismo nivel. Entonces, cuando llega esta fiesta, la amenaza ya es real, no es algo que él se imagine. Para nada. Es una amenaza muy real. La gente, la multitud, quizás no lo sabe, pero la tensión está ahí, bajo la superficie, a punto de estallar. Claro, no es un arrebato de la nada, ya viene cargado. Entonces, analicemos esa frase tan dura. Ninguno de ustedes cumple la ley. Para entender por qué eso dolió tanto, tenemos que saber qué era exactamente la ley de Moisés. No es tan simple, ¿verdad? No, para nada. Es mucho más complejo. Y aquí está la primera gran idea que encontramos. El propósito de la ley. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, usa una analogía brillante. A ver. Dice que la ley no era una escalera para que la gente subiera al cielo por su propio esfuerzo. Me gustó eso. Era un espejo, digamos, de altísima definición, que les mostraba a todos que estaban caídos, que eran imperfectos. Un espejo, no una escalera. Qué buena imagen. O sea, no era una herramienta para ser perfecto, sino para diagnosticar la imperfección. Exactamente. En Gálatas se nos dice que la ley se añadió a causa de las transgresiones. Su función era, por así decirlo, acorralar a la humanidad, poner en evidencia el pecado para que nadie pudiera decir, yo no sabía o yo soy lo suficientemente bueno por mi cuenta. Era el diagnóstico, no la cura. Justo. El diagnóstico que te hacía darte cuenta de que, necesitabas un médico con urgencia. Ok, un diagnóstico. Y supongo que como todo buen diagnóstico tiene diferentes partes, ¿no? Los documentos que analizamos hablan de una división en 3 categorías. Así es. Y entender esto es crucial para descifrar el conflicto. La tradición judía agrupa la ley en 3 grandes áreas. La primera es la ley moral. Ok. Piensa en ella como el ADN ético del universo. Son los principios que reflejan el carácter mismo de Dios. El ejemplo más claro, pues, los 10 mandamientos. No matar, no robar, no mentir, lo básico. Eso. Son cosas atemporales, universales. Es como esa moralidad que uno siente que es correcta, aunque no esté escrita en ningún lado. Precisamente. Pablo dice en Romanos que incluso la gente que nunca oyó hablar de la ley, la tiene escrita en el corazón. Su propia conciencia los acusa o los defiende. Y lo interesante es que el Nuevo Testamento resume toda esta ley en una sola idea. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, porque si amas a alguien, no le vas a hacer daño. Exacto. El amor es el cumplimiento de la ley. De acuerdo. Esa es la base moral. Pero los israelitas tenían un montón de rituales y prácticas muy, muy específicas. Ahí es donde entra la segunda categoría, ¿cierto? La ley ceremonial. Exacto. La ley ceremonial era como el manual de instrucciones para el culto de Israel. Aquí entra todo lo que nos suena más exótico. Los sacrificios de animales, por ejemplo. Sí, los sacrificios, las fiestas solemnes como a la que iba Jesús, las complicadas normas de pureza, qué se podía comer y qué no. Lo que hoy conocemos como kosher. Eso mismo. Incluso cómo debían vestir los sacerdotes. Era súper detallado. ¿Y todo ese ceremonial tan estricto para qué servía? ¿Solo para ser diferentes al resto? Tenía un doble propósito, y ambos eran simbólicos. Por un lado sí, era para separar a Israel,
para marcarlos como un pueblo consagrado a Dios. Pero, desde la perspectiva cristiana, su función más profunda era ser como un tráiler de una película. Un adelanto. Un adelanto que apuntaba constantemente a la venida de Cristo. Cada cordero que se sacrificaba era un símbolo del sacrificio definitivo que Él haría. Por eso el símbolo ya cumplió su función. Entendido. Entonces, tenemos la ley moral, que es universal, y la ceremonial, que era simbólica y temporal. ¿Y la tercera? La tercera es la ley civil o judicial. Esta era básicamente el código penal y civil de la nación de Israel. Las leyes del día a día. Sí, las que gobernaban la vida de la teocracia israelita. Castigos por crímenes, regulaciones sobre la propiedad, herencias, incluso normas sobre la esclavitud en ese contexto antiguo. Estaban diseñadas para esa sociedad y ese momento. Ok, y aquí es donde todo se conecta. Porque el pleito de Jesús con los fariseos no era por la ley moral, ni por la civil. La pelea era por la ley ceremonial. Y específicamente por el sábado. Y el argumento que usa es demoledor. Es una jugada maestra de lógica. Los acorrala con su propia interpretación. Les dice algo como, a ver, ustedes tienen la orden de circuncidar a cada niño al 8º día si ese día cae en sábado. Lo hacen igual para no romper la ley, ¿correcto? Claro, no podían posponerlo. Y la circuncisión implica hacer una herida. Es un trabajo, según ellos. Entonces, remata Jesús, se enojan conmigo porque en sábado yo sané a un hombre por completo. ¡Wow! Los deja sin salida. Es brillante. Brillante. Si un ritual que causa una herida se permite, ¿cómo un acto de misericordia que restaura la salud va a estar prohibido? Estaba exponiendo una hipocresía monumental. Totalmente. Les estaba mostrando que se habían obsesionado tanto con la letra pequeña que habían olvidado el propósito de todo. La ley era sobre el amor, la justicia, y ellos la usaban como un garrote. Por eso termina con esa frase tan fuerte. No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Les pide que miren el corazón de la ley, no solo la cáscara. Esto me lleva a una pregunta más profunda que se plantea en los materiales. Si el propósito era el amor, ¿por qué la ley ceremonial era tan estricta? Los rituales, la pureza, la separación, parece todo muy extremo, casi obsesivo. ¿Cuál era el objetivo final de tanta rigidez? Y esa es, quizás, la clave de todo el asunto. El propósito de ese ceremonial tan riguroso, a veces hasta peligroso, era grabar a fuego una verdad fundamental en la mente de Israel. La absoluta y abrumadora santidad de Dios. O sea, el mensaje era... Con Dios no se juega. Ese era el mensaje. Era una lección práctica y constante sobre la distancia infinita entre la pureza perfecta del Creador y la imperfección de la criatura. ¿Puedes darnos un ejemplo concreto? Porque una cosa es decirlo y otra es vivirlo. Claro. Pensemos en el tabernáculo, el templo portátil del desierto. No era un espacio abierto al que cualquiera podía entrar. Estaba muy dividido, ¿no? Rígidamente dividido. La gente común solo podía llegar al atrio exterior. Un poco más adentro estaba el lugar santo, donde solo los sacerdotes entraban, y al fondo, separado por una cortina gruesísima, estaba el lugar santísimo. Donde se creía que habitaba la presencia misma de Dios. Exacto. Y a ese lugar solo podía entrar una persona, el sumo sacerdote, y solo una vez al año. Espera, eso es increíble. ¿Me estás diciendo que el tipo entraba con la posibilidad real de no salir vivo de ahí? Eso cambia toda la perspectiva. Totalmente. La tensión era máxima. Antes de entrar, el sumo sacerdote pasaba por rituales de purificación exhaustivos. Y hay una tradición fascinante que mencionan las fuentes. A ver, cuenta. Se dice que llevaba pequeñas campanitas cosidas en el borde de su túnica. ¿Campanitas para qué? Para que los sacerdotes que esperaban afuera pudieran oír el tintineo mientras se movía. Si las campanitas dejaban de sonar, era la peor señal posible. No puede ser. Significaba que Dios lo había fulminado por alguna impureza. ¡Qué terrible! ¿Y qué hacían? ¿Nadie entraba a ver? Aquí viene lo más impactante. La misma tradición cuenta que llevaba una cuerda atada al tobillo. ¿Una cuerda? Sí, si las campanas callaban, los otros sacerdotes podían jalar de la cuerda para sacar el cuerpo, porque nadie más se atrevía a cruzar esa cortina para morir también. La imagen es brutalmente clara. El brutal.
Acercarse a Dios era el asunto más serio y peligroso del universo. El más serio. Desde hoy eso suene muy duro, casi cruel. Hay otra historia que mencionan las fuentes, la de un hombre llamado Usa, que también es difícil de procesar. La historia de Usa es otro ejemplo perfecto y trágico de este principio. Estaban transportando el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado, en una carreta. Ok. En un momento, los bueyes tropiezan y el arca se tambalea, a punto de caer al suelo. Y Usa, con la mejor intención del mundo, extiende la mano para sujetarla. Para que no se cayera. Una reacción normal. Una reacción normal. Y en ese instante muere, cae fulminado. Y ahí es donde a uno le vuela la cabeza. Solo intentaba ayudar, intentó hacer algo bueno, y ese es el resultado. Cuesta mucho reconciliar eso con la idea de un Dios de misericordia. Y es una reacción completamente lógica. Pero dentro de la lógica de la ley, el mensaje era inequívoco, y debía ser aprendido así, de forma brutal. La santidad de Dios es tan otra, que no se puede tratar con la lógica humana, ni siquiera con buenas intenciones. No es algo que podamos manejar. Exacto. Es el Creador. Y la distancia cualitativa entre su santidad y nuestra condición es infinita. La ley construía ese muro de respeto y de temor para que nunca lo olvidaran. Entonces, todo este sistema, la ley ceremonial, era como un campo de entrenamiento para enseñar una reverencia, casi paralizante. Si ese era el caso, si Dios era tan inaccesible y peligroso, ¿cómo encaja Jesús en todo esto? Su mensaje parece ir en la dirección contraria. Ahí es donde toda la historia da un giro de 180 grados. Jesús no vino a destruir esa idea de santidad, sino a convertirse en el puente sobre ese abismo infinito que la ley había mostrado. El puente. Sí, el libro de Hebreos en la Biblia lo describe de forma magistral. En el momento de la muerte de Jesús, se nos dice que la cortina del templo, esa misma cortina gruesísima, se rasgó en dos, de arriba a abajo. El simbolismo es potentísimo. El camino quedaba abierto. El camino a la presencia de ese Dios santo quedaba abierto para todos. O sea que ya no se necesita la cuerda en el tobillo. Exacto. Ya no se necesitan rituales, ni sacrificios de animales, ni un sumo sacerdote humano que entre con miedo una vez al año por nosotros. Porque, según la teología cristiana, Jesús fue el sacrificio perfecto y se convirtió en nuestro sumo sacerdote eterno. Y esto, claro, transforma radicalmente el concepto del temor de Dios. ¿Cómo lo transforma? Porque la palabra temor sigue sonando a miedo. Claro, pero ya no es el susto paralizante de ser fulminado como Usa. Ya no es el pánico de que las campanitas dejen de sonar. Se convierta en otra cosa. Se convierte en una profunda, sobrecogedora reverencia. Es asombro. Es entender ante quién estamos. La Biblia dice que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque somos aceptados a través de Cristo. Pero esa confianza no es... ¿familiaridad? Ese es el punto clave. Ese es un pero gigante. Esa confianza nunca debe degenerar en una falta de respeto. Nunca debemos vulgarizar a Dios o tratarlo como un simple colega. La reverencia que enseñaba la ley, esa conciencia de su infinita majestad, sigue siendo la actitud fundamental ante el Creador del universo. Así que volviendo al principio, a esa escena en Jerusalén, el enfrentamiento de Jesús era mucho más que una discusión de reglas. Era una colisión de mundos, ¿no? Totalmente. Por un lado, los líderes religiosos aferrados a la cáscara de la ley, usándola como un arma. Y por otro, Jesús revelando el corazón de esa misma ley, la justicia, la misericordia y al final un camino para que la humanidad imperfecta pudiera acercarse a un Dios perfectamente santo, sin morir en el intento. Exacto, sin morir en el intento. Y nos deja con una idea muy poderosa para reflexionar. Todo ese sistema legal tan complejo fue diseñado para enseñar dos verdades al mismo tiempo. Por un lado, la profunda necesidad de gracia que tiene el ser humano, y por otro, la majestuosa e incomprensible santidad de Dios. Hoy, sin el templo, sin los sacrificios, sin las campanitas, la pregunta sigue en el aire, ¿no? ¿De qué manera nuestra vida diaria, nuestras actitudes, reflejan que hemos entendido esas dos realidades?